Hubo un tiempo en el que cada nueva generación de videojuegos prometía algo claro, que ibas a jugar cosas que antes eran imposibles, mundos más reactivos, mecánicas más profundas, ideas que no habías visto nunca. Pero hoy la sensación es distinta, los juegos se ven mejor que nunca y aún así, muchos se sienten más rígidos, más repetitivos, más vacíos. Los mapas son más grandes pero menos densos, los gráficos más realistas pero la interacción más limitada. Y mientras la tecnología avanza, el rendimiento y la optimización parecen quedarse atrás. Algo ha cambiado en la industria. Ya no se trata solo de hacer mejores videojuegos, sino de hacerlos más rentables, más seguros, más eternos. Y en ese proceso, muchas de las cosas que definían al medio se han ido perdiendo por el camino. Así que hoy vamos a hacernos una pregunta incómoda. ¿Y si los videojuegos no están evolucionando, sino involucionando? Hubo un tiempo en el que los videojuegos no intentaban parecer reales, intentaban ser imposibles. Mundos que no existían, físicas que desafiaban la lógica, escenarios que no buscaban imitar la realidad, sino superarla. No importaba si una pared tenía una textura borrosa o si un edificio estaba hecho de polígonos visibles. Lo importante era lo que podías hacer con él, porque antes el progreso gráfico no era un fin, era un medio. Un puente hacia más interacción, más libertad, más posibilidades. Cada salto tecnológico no solo hacía los juegos más bonitos, los hacía más jugables. Cuando la potencia aumentaba, no se invertía únicamente en iluminación o en resolución, se invertía en sistemas. Físicas más complejas, destrucción más avanzada, IA más reactiva, simulación más profunda. El objetivo era claro: si el mundo se veía más real, debería comportarse más real. Por eso, muchos títulos de generaciones pasadas tenían obsesiones técnicas que hoy, curiosamente, casi han desaparecido. Escenarios que podías alterar, objetos que reaccionaban dinámicamente, estructuras que colapsaban según cómo las dañaras. No era solo espectáculo, era gameplay emergente. Era el jugador creando situaciones únicas que ni siquiera los desarrolladores habían previsto. En ese contexto apareció un juego que, sin pretenderlo, acabaría simbolizando algo que la industria perdería con el tiempo: Red Faction Guerrilla. A simple vista podía parecer otro shooter en mundo abierto, pero escondía una obsesión técnica que lo hacía radicalmente distinto. Todo podía romperse. No con animaciones prefabricadas, no con scripts cerrados, sino de verdad. Podías colocar explosivos en puntos estructurales para derribar un edificio hacia el lado que quisieras, abrir rutas improvisadas destruyendo muros, alterar el terreno tácticamente. La destrucción no era decoración, era mecánica, era sistema, era libertad aplicada al entorno. Y lo más interesante es que no era un caso aislado. Durante aquella era, muchos estudios competían por empujar la interacción ambiental. ¿Quién tenía mejores físicas? ¿Quién tenía mejor destrucción? ¿Quién simulaba mejor el mundo? Había una sensación constante de avance sistémico, como si cada generación añadiera nuevas capas de libertad jugable. Pero en algún punto esa carrera se detuvo, no de golpe, no con un anuncio, sino de forma silenciosa, progresiva, casi imperceptible. Mientras tanto, el foco del público se desplazaba hacia otra obsesión tecnológica: el fotorrealismo. La industria empezó a seguir un nuevo objetivo, uno que era más visible, más inmediato, más impactante en un tráiler de 30 segundos, que los juegos parecieran indistinguibles de la realidad. Piel con poros visibles, ojos con humedad dinámica, reflejos contrazados por rayos, iluminación global cinematográfica. Y el salto fue impresionante, imposible negarlo. Hay juegos que alcanzan niveles visuales que hace 20 años parecían inalcanzables incluso para el cine digital. Pero ese avance tuvo un coste alto, un coste que no se medía en polígonos sino en diseño jugable. Porque cuanto más caro es construir algo visualmente, más caro es permitir que el jugador lo rompa. Un edificio hiperrealista no es solo una estructura 3D, es iluminación calculada, materiales complejos, simulación de partículas, físicas de fragmentación, sombras dinámicas. Permitir que todo eso se destruya en tiempo real implica rehacer el sistema técnico desde cero, y eso dispara costes de desarrollo, tiempos de producción y problemas de optimización. La solución más sencilla fue reducir la interacción, no eliminarla del todo, pero sí limitarla a lo estrictamente necesario. Y así empezó el cambio de paradigma. Los escenarios dejaron de diseñarse como sistemas reactivos y empezaron a diseñarse como decorados. Bonitos, detallados, impresionantes, pero muy rígidos. Hoy recorres ciudades virtuales que parecen fotografías, pero intentas alterar algo y descubres que nada responde.
Disparas a una pared y queda intacta, lanzas un explosivo y solo reaccionan los objetos marcados por el guión, golpeas el entorno y todo permanece inmóvil. Escenarios que parecen reales pero se comportan como cartón piedra. La ironía es brutal. Cuanto más real se ve el mundo, menos real se comporta. Y eso cambia profundamente la relación entre el jugador y el entorno. Antes el escenario era una herramienta, hoy es un fondo. Antes pensabas cómo podías usarlo a tu favor, hoy simplemente lo recorres. El jugador ha pasado de invertir a contemplar. Por eso muchos jugadores no sienten nostalgia de los gráficos antiguos, sino sienten nostalgia de lo que podían hacer en esos mundos, de la maleabilidad del entorno, de la sensación de que podían alterar la realidad virtual y no solo recorrerla. Porque cuando un mundo no reacciona se siente muerto, aunque sea precioso. Y ahí es donde el espejismo se rompe, donde entiendes que la evolución visual no siempre equivale a evolución jugable, que a veces avanzar en una dirección implica retroceder en otra. La industria no decidió conscientemente eliminar interacción, simplemente priorizó aquello que era más vendible, más visible en marketing, más impactante a primera vista. En la era del tráiler viral, mirar vende más que jugar. Así, poco a poco el videojuego fue desplazando recursos hacia lo que impactaba primero, aunque no fuera lo que más perdurara. El resultado es la gran paradoja moderna. Vivimos en la era gráficamente más avanzada de la historia, pero no necesariamente en la más interactiva. Porque al final, lo que decide a un videojuego no es lo que ves, sino lo que puedes hacer con lo que ves. Y cuando ver reemplaza jugar, la evolución se convierte en espejismo. Hubo una época en la que comprar un videojuego era un acto sencillo, casi ritual. Ibas a la tienda, elegías una caja, pagabas y volvías a casa, con la sensación de que aquello ya era tuyo, y no en el sentido simbólico, sino en el más literal posible. El juego estaba completo dentro de ese disco, no dependía de servidores, no necesitaba parches para funcionar, no tenía piezas bloqueadas esperando otro pago, lo instalabas y empezaba la experiencia. Podías terminarlo, jugarlo años después, prestarlo, coleccionarlo. Era una obra cerrada, con principio y final, incluso cuando tenía expansiones. Estas se sentían como añadidos, no como fragmentos arrancados del producto base. Había una sensación de integridad, de obra completa. Pero esa lógica empezó a cambiar cuando la industria descubrió algo que transformaría su modelo económico para siempre. Un juego podía seguir generando dinero después de venderse. Al principio fueron expansiones tradicionales, contenido adicional desarrollado tras el lanzamiento, pensado para ampliar la experiencia, pero con el tiempo, el modelo evolucionó hacia algo mucho más agresivo y estructural. El videojuego dejó de diseñarse como producto cerrado, para empezar a diseñarse como una plataforma continua. Nacía así el concepto de juego como servicio, una idea que sobre el papel parecía positiva. Juegos que evolucionaban con el tiempo, que recibían contenido constante, que mantenían comunidades activas durante años. Pero en la práctica, ese modelo empezó a alterar la forma en la que se diseñaban desde el inicio. Porque si el objetivo ya no era vender una experiencia completa, sino retener al jugador durante meses o años, el diseño se cambia radicalmente. Las mecánicas empezaron a construirse alrededor de la permanencia, no de la intensidad. Sistemas de progresión alargados, recompensas temporales, eventos limitados, misiones diarias. Estructuras diseñadas no para que jugaras cuando quisieras, sino para que sintieras que deberías entrar constantemente. La experiencia dejó de ser autoconclusiva y se volvió indefinida. Ya no había una sensación clara de final, porque el juego no estaba pensado para que termines. Siempre había otro evento, otro pase de batalla, otra temporada en camino. El jugador ya no era solo un consumidor de una obra, era un usuario dentro de un ecosistema. Y eso cambió incluso la percepción del tiempo invertido. Antes terminar un juego generaba satisfacción, cierre, recuerdo. Hoy, abandonar un juego como servicio muchas veces genera ansiedad, la sensación de estar perdiendo recompensas, contenido o progreso. La diversión empezó a mezclarse con la obligación, pero el cambio no se quedó ahí. La monetización empezó a fragmentar la experiencia base, microtransacciones, tiendas internas, cosméticos premium, potenciadores de progreso, elementos que en muchos casos no ampliaban el juego, sino que alteraban su equilibrio, diseños que ralentizaban el avance natural para incentivar compras, sistemas que priorizaban la monetización sobre la fluidez jugable. El jugador ya no recorría el juego a su ritmo, lo hacía al ritmo que el modelo económico le permitía.
y eso generó una transformación silenciosa pero profunda. El videojuego dejó de percibirse como una obra artística o de entretenimiento cerrado, para empezar a percibirse como un servicio digital en constante actualización. Una experiencia viva pero también inestable, porque esa continuidad tiene un coste estructural. El lanzamiento dejó de ser el final del desarrollo para convertirse en el inicio público del mismo. Se normalizó que los juegos llegaran incompletos, no necesariamente en contenido visible, sino en estabilidad, optimización o equilibrio, bugs, caídas de rendimiento, sistemas sin pulir, elementos que antes habrían sido inaceptables en el lanzamiento de un producto físico. Ahora eran tolerados bajo una promesa implícita: se arreglará con el parche del día 1. El parche dejó de ser una solución excepcional, para convertirse en parte del momento productivo. Lanzar primero, arreglar después. Y eso cambió la confianza del jugador. Comprar un juego en su salida dejó de garantizar la mejor experiencia. A veces significaba jugar la versión más inestable de todas. La obra ya no estaba terminada cuando llegaba a tus manos, estaba en proceso. Pero quizá la consecuencia más profunda de este cambio no fue ni económica ni técnica, fue cultural, porque también cambió lo que significaba poseer un videojuego. Hoy muchos títulos dependen completamente de servidores para funcionar, incluso experiencias que compraste a precio completo pueden desaparecer si la infraestructura online se apaga. Cuando los servidores cierran, el juego muere contigo. No puedes conservarlo, no puedes rejugarlo, no puedes archivarlo. Has pagado por un acceso, no por una obra permanente. Todo esto se conecta con otra consecuencia inevitable: la pérdida del riesgo creativo en el espacio AAA, porque mantener un juego como servicio requiere inversiones constantes, infraestructuras activas, comunidades grandes. El margen de error se reduce drásticamente, y cuando el margen de error desaparece, la innovación se vuelve peligrosa. Por eso, muchas grandes producciones han empezado a apoyarse en fórmulas seguras, licencias conocidas, estructuras repetibles, remakes, remasters, remakes del remake, secuelas, universos consolidados, no porque falte talento creativo, sino porque el riesgo financiero es demasiado alto. La prioridad ya no es sorprender, es sostener el ecosistema. Mientras tanto, la verdadera experimentación se ha desplazado hacia espacios más pequeños, que son menos dependientes de la monetización perpetua, proyectos que aún se diseñan como obras cerradas, con principio y final definidos. La ironía es evidente: cuanto más grande es la producción, menos libertad creativa tiene. Durante años, el progreso tecnológico en los videojuegos fue sinónimo de una promesa muy clara. Cada generación no solo se vería mejor, sino que funcionaría mejor. Más potencia significaba más estabilidad, más fluidez, menos compromisos técnicos. Los tiempos de carga se acortarían, los mundos serían más complejos, y aún así, el rendimiento sería más sólido. Era una lógica sencilla: más músculo técnico, menos problemas. Pero algo curioso empezó a ocurrir a medida que el hardware se volvería más potente. En lugar de desaparecer, los problemas técnicos empezaron a normalizarse. Caídas de rendimiento, stuttering, bugs visuales, texturas que cargan tarde, físicas inestables, parches constantes. Elementos que antes se consideraban inaceptables en un lanzamiento comercial comenzaron a asumirse como parte del proceso. Hoy tenemos consolas y PCs más potentes que nunca, y aún así, muchos juegos funcionan peor que títulos de hace 10 o 15 años. La pregunta es inevitable: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Para entenderlo, hay que dejar de mirar solo al hardware y empezar a mirar al proceso del desarrollo, porque la degradación técnica moderna no nace de falta de potencia, sino de cómo se utiliza y en muchos casos de cómo se desperdicia. Uno de los grandes cambios estructurales de los últimos años ha sido la estandarización de motores gráficos cada vez más complejos. Herramientas increíblemente potentes, capaces de producir resultados visuales espectaculares, pero también extremadamente exigentes. Motores pensados para cubrir muchos tipos de juegos distintos, en múltiples plataformas con escalados masivos de calidad. El problema no es el motor en sí, el problema es la dependencia absoluta de él. Antes, muchos estudios desarrollaban tecnología propia adaptada a las necesidades concretas de su propio juego. El motor y el diseño crecían juntos. Hoy en muchos casos el diseño se adapta al motor, no al revés. Y eso cuando ocurre, la optimización deja de ser una prioridad temprana y se convierte en una fase tardía, si llega a serlo. La consecuencia directa es que muchos juegos modernos funcionan bien solo en condiciones ideales. Hardware muy potente, parches posteriores, configuraciones específicas. En el lanzamiento la experiencia suele ser irregular, stuttering constante incluso con altas tasas de FPS.
compilación de shaders durante la partida, caídas de rendimiento en zonas concretas, consumo excesivo de CPU o VRAM, problemas que no deberían existir en sistemas tan avanzados, pero se toleran porque el modelo de desarrollo ha cambiado. Hoy, el lanzamiento ya no es el final del proceso técnico, es el inicio público del mismo. El juego sale, se recopilan datos, se ajusta y se parchea. El usuario se convierte, sin pedirlo, en parte del proceso de prueba a gran escala. Y esto no significa que antes no existieran bugs, siempre los hubo, pero la diferencia está en la magnitud y en la frecuencia. Antes, un problema técnico grave podría hundir un lanzamiento, hoy suele justificarse con la promesa de arreglarlo más adelante, y esa promesa ha cambiado la exigencia. La presión por lanzar en fechas concretas, coincidiendo con ventas comerciales, fiscales o estratégicas, ha aumentado. Retrasar un juego ya no es solo una decisión creativa, es una decisión financiera compleja, y muchas veces el estado técnico pasa a un segundo plano frente al calendario. El resultado es una paradoja inquietante. Nunca ha habido tantos recursos técnicos disponibles, pero nunca se ha lanzado tanto software en estado claramente mejorable. Ejemplos recientes han dejado huella en la percepción del jugador. Lanzamientos donde el rendimiento no estaba a la altura del hardware disponible, donde incluso equipos de alta gama sufrían problemas evidentes, casos como Cyberpunk 2077 en su lanzamiento original, o títulos como Star Wars Jedi Survivor, que mostraron graves problemas de optimización incluso en sistemas muy potentes. No son casos aislados, son síntomas. Síntomas de un sistema donde la optimización profunda ha dejado de ser el pilar central de desarrollo, para convertirse en un proceso correctivo posterior. La degradación técnica no es solo una cuestión de FPS o de resolución, es también una cuestión de consistencia, de que el juego se sienta estable, sólido, confiable, de que no tengas que preguntarte si una caída de rendimiento es normal, o si un bug se arreglará más adelante, y esa confianza se ha erosionado. Muchos jugadores ya no compran juegos en su lanzamiento porque esperan parches, esperan análisis técnicos, esperan confirmación de que la experiencia sea aceptable, algo que habría sido impensable hace 2 generaciones. El jugador se ha vuelto precavido no por capricho, sino por experiencia. Y mientras ese equilibrio no se corrija, seguiremos viviendo en una era paradójica, la más potente de la historia del videojuego y al mismo tiempo una de las más irregulares en lo técnico, porque al final no importa cuántos teraflops tenga una máquina si la experiencia no se siente estable, no importa cuántos efectos visuales se acumulen si el juego no responde con fluidez. La potencia es una herramienta, la calidad técnica es una decisión, y hoy demasiadas veces esa decisión llega tarde. Antes los videojuegos no nacían de estudios de mercado, nacían de obsesiones personales, ideas que parecían imposibles, proyectos que no encajaban en ningún género concreto, mecánicas que no tenían precedentes claros. Los estudios no partían de una fórmula que hubiera funcionado antes, partían de una pregunta: ¿y si probamos esto? Ese espíritu experimental fue el que impulsó muchas de las mayores revoluciones del medio. Nuevas formas de narrar, nuevas estructuras jugables, nuevos sistemas que redefinieron lo que un videojuego podía ser. No porque alguien garantizara su éxito, sino porque alguien se atrevió a asumir el riesgo de fracasar. Porque durante décadas el fracaso formaba parte natural de la evolución creativa. No todos los juegos funcionaban, no todas las ideas conectaban, pero cada intento ampliaba el lenguaje del medio. El videojuego crecía porque se permitía equivocarse, pero ese margen de error empezó a reducirse a medida que los presupuestos aumentaban. Desarrollar un videojuego AAA dejó de costar millones para empezar a costar cientos y miles de millones. Equipos de cientos de personas, ciclos de desarrollo de 5, 6 a 10 años. Campañas de marketing globales. Cada proyecto se convirtió en una inversión financiera gigantesca, y cuando una inversión alcanza ese nivel de riesgo económico, la creatividad empieza a verse desde otra perspectiva. Deja de ser una oportunidad y empieza a ser una amenaza. Porque innovar implica incertidumbre, y la incertidumbre es enemiga de la rentabilidad previsible. Así, poco a poco la industria empezó a adoptar una mentalidad distinta. Una mentalidad donde la prioridad no era empujar el medio hacia adelante, sino proteger la inversión. Y cuando proteger la inversión se convierte en el objetivo principal, el diseño empieza a girar hacia lo seguro. Secuelas en lugar de IPs nuevas, remakes en lugar de ideas originales, fórmulas probadas en lugar de sistemas experimentales. No porque falte talento creativo dentro de los estudios, sino porque ese talento opera dentro de límites cada vez más estrechos.
Límites financieros, límites de marketing, límites de expectativa del inversor. Un proyecto nuevo tiene que justificar su existencia no solo creativamente, sino económicamente antes incluso de comenzar su desarrollo. Y en ese proceso de validación previa, muchas ideas arriesgadas mueren antes de nacer. No porque fueran malas, sino porque eran inciertas. Por eso, en los últimos años, el calendario de lanzamientos AAA se ha llenado de nombres familiares, sagas que regresan una y otra vez, y a veces con mejoras técnicas evidentes, pero con estructuras jugables muy conservadoras. El objetivo ya no es redefinir el género, es no alinear a la base de jugadores existente. Innovar demasiado podría dividir a la audiencia, cambiar demasiado podría afectar a las ventas, arriesgar demasiado podría poner en peligro a toda la franquicia. Así, la creatividad se mueve dentro de márgenes controlados, pequeñas variaciones sobre fórmulas conocidas, nuevas capas sobre estructuras antiguas, cambios que modernizan pero no llegan a transformar. Esto no significa que los juegos AAA actuales sean mediocres, muchos son técnicamente brillantes, narrativamente sólidos, visualmente impresionantes. Pero la cuestión no es su calidad aislada, sino su capacidad de riesgo, la sensación de que algo verdaderamente inesperado pueda surgir de ellos, y esa sensación se ha reducido. Mientras tanto, la verdadera experimentación se ha desplazado hacia los márgenes del medio, estudios más pequeños, presupuestos más contenidos, equipos que no necesitan vender decenas de millones para sobrevivir, espacios donde el fracaso no es catastrófico, y por tanto el riesgo vuelve a ser posible. Ahí es donde vemos surgir muchas de las ideas más frescas de las últimas décadas. Mecánicas híbridas, estructuras narrativas poco convencionales, estilos artísticos que no persiguen el realismo dominante. Y todo esto lo vemos reflejado en los GOTYs del año pasado, donde apenas había un solo AAA entre los candidatos. Proyectos que no buscan agradar a todos, sino expresar algo concreto. La ironía es evidente. Los estudios con menos recursos son los que más están empujando el lenguaje del videojuego hacia adelante, mientras que los gigantes, con toda su capacidad técnica, avanzan con mayor cautela. Y aquí es donde quiero leerte a ti. ¿Crees que los videojuegos realmente están involucionando o solo estamos viviendo una transición hacia otra forma de jugarlos? ¿Sientes que antes se arriesgaba más o simplemente es nostalgia? ¿Prefieres mundos gigantes llenos de contenido o experiencias más compactas pero menos intensas? Quiero que me lo dejes en comentarios, porque este tema no tiene solo una respuesta, y seguramente tu visión sea distinta a la mía, así que te leo abajo. Porque al final, el futuro del videojuego no lo decide una empresa, lo decide la comunidad que lo juega.